Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes, aunque sea por 1 o 2 días. Pero fue muy difícil llegar hasta aquí. Es una experiencia bellísima para dictar mi conferencia que será traducida por Enrico. Muchas gracias. Muchas gracias a las hermanas por esa introducción y a ustedes por su presencia y por su testimonio. Es una cosa muy bella estar aquí, de ver la iglesia viva, gozosa. El Padre nos decía en la mañana de que este es uno de los lugares donde seguramente el corazón inmaculado de María y el Sagrado Corazón de Jesús estarán triunfando. Es un tiempo maravilloso de ver al pueblo de Dios vivo y honrando a Nuestra Señora y a nuestro Señor. Muchas gracias por su presencia acá y por su bienvenida. Gracias. Ahora voy a hablar en italiano. Ascoltando questa mattina Madre Adele che ricordava l'invito del Papa di non aver paura, mi è venuto in mente un evento che mi è stato raccontato dal rettore del seminario romano dove ho studiato. Escuchando esta mañana a Madre Adela, cuando ella dijo la frase de no tener miedo, una volta il rettore del seminario ha invitato il cardinale primate della Polonia, cardinale Stefan Wyszyński. Una volta il rettore del seminario ha invitato il primate della Polonia, Stefan Wyszyński. Una vez el director del seminario le pidió al cardenal Mechinsky. Il cardinale Wyszyński gli è stata fatta una domanda. Y alguien le hizo una pregunta. La forza nella resistenza al comunismo. ¿Dónde venía esa fuerza para resistir al comunismo? Y él dio una respuesta grandiosa. Lui ha detto che si sentiva il segno tangibile e quasi personificazione della fede del popolo polacco. Él sintió que eso era como un signo tangible de la personificación de la fe del pueblo polaco. Él hizo una profesión de fe. Yo resisto porque creo en Dios. Y no un Dios cualquiera. Pero creo en el Dios de Israel. El Dios de Israel que siempre vence. Esa fue su profesión de fe. La fe del pueblo polaco que estaba personificada en él. Fue algo como que ganaba fuerza para todos nosotros, como una primavera de un renacimiento de la fe. Y esto fue en el santuario de Częstochowa. El Papa Juan Pablo II, al llegar a Częstochowa, nos recordaba, nos ha recordado el significado de este lugar
en la historia de Polonia. Él ha dicho que el santuario de Częstochowa era como el Caná de Galilea, donde el pueblo polaco ha invitado a la casa a Jesús y a María, donde María ha dicho y continúa diciendo: hagan todo lo que el Hijo les dice. Esta es la fuerza del pueblo fiel. Y este es el camino para el triunfo del corazón inmaculado de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Hagan todo lo que el Hijo les diga. Hago referencia a algo que María Adela nos recordó esta mañana, recordando que el mal, como decía Juan Pablo II, que el mal es la ausencia del bien. Las palabras que María dijo en Caná de Galilea, donde ella le dijo a los empleados: hagan lo que Él les dice. Es una invitación que ella continúa repitiendo y haciendo a toda la iglesia militante de hacer el bien y hacer lo que Él nos dice. Multiplicar el bien y hacer que el mal desaparezca de la tierra. El camino que han indicado los santos de la Iglesia, el camino que ha indicado San Pablo, el camino que ha indicado Juan Pablo II. Este es el camino de los santos, la vida de Cristo mismo, la vía que el Señor nos indica. No se opongan al mal con mal, sino opónganse al mal con el bien. Esta es una reflexión que me vino a la mente cuando escuchábamos la conferencia de la Madre. Y ahora voy a pasar a aquel que es el tema de mi conferencia. Y me pidieron que hablara sobre Juan Pablo II, el Papa de Totus Tuus. Debo aclararles muy rápidamente que no me siento digno de hablar con propiedad teológica sobre su santidad Juan Pablo II, pero sí quisiera presentarle algunos aspectos de la espiritualidad de su santidad el Papa Juan Pablo II, que está ahora en el proceso de canonificación como un legado de la Virgen Santísima Nuestra Madre. Es la Mariología en el estricto aspecto teológico, y trataré de presentarle esos aspectos así salgan en el proceso de la canonización y todos los nexos que tiene con la figura de la Virgen María, que pueden encontrar en las diferentes esferas o estratos de la vida de Karol Wojtyła, Juan Pablo II.
di Giovanni Paolo come una costante che direttamente e indirettamente incide sulle sue scelte, decisioni, modo di essere e di porsi nei confronti delle persone e degli eventi. Viendo al material conectado, la presencia de María surge en todos los eventos de la vida de Juan Pablo II como una constante directa o indirecta y afectan sus decisiones, su manera de ser, su manera de tratar con las gentes y su vida religiosa. Dadas las dimensiones de las características marianas trazadas en el perfil humano del Beato Juan Pablo II, es la base, si se quiere, para la orientación de su pontificio titulado Totus Tuos. Sin esa orientación mariana, no le podría dar todo eso, pero sin violar el proceso de canonización, los aspectos salientes del proceso de canonización. La dimensión particular mariana que enfocan el moto de Juan Pablo II de Totus Tuos. La espiritualidad en el papado y la convicción de compartir la orientación religiosa de Juan Pablo II no puede haber sido sino que era a través de los ojos de la Madonna, la madre de la Iglesia. Come si evince dal materiale processuale, la sua totale personale consacrazione a Maria costituisce un momento di passaggio alla fase matura e consapevole della propria fede. Molto spesso la dimensione mariana della sua spiritualità viene associata alle drammatiche vicende della vita che lo privarono in tenerissima età dell'affetto materno. Es posible captar de todo este material de canonización, constituye un momento de paso de la constitución de su fe y la verdadera dimensión de la espiritualidad de los eventos dramáticos de su vida que le puedan haber podido deprivado de la afección maternal. Viene formata nel clima profondamente virile. Il suo primo maestro della fede era il padre, un militare, uomo di profonda e provata fede. È lui che inculca al figlio la profonda devozione allo Spirito Santo e a San Giuseppe. Es el padre de Karol Wojtyła, su padre, un militar de carrera, pero un hombre que poseía una enorme espiritualidad y le imbuye a Karol Wojtyła mientras crecía una devoción al Espíritu Santo y a San José. Y esa espiritualidad fue formada en ese ambiente de su primer maestro, que fue su padre. Es su padre quien le transmite al Hijo esas devociones al Espíritu Santo y a San José. Y también es su padre quien acompaña a Karol Wojtyła a todos los santuarios que él visitaba. Y finalmente es el padre de Karol Wojtyła quien le inicia a él en la devoción mariana. Ricorda però che è stato il monastero carmelitano di Wadowice, il monastero sulla collina come lo chiamava. El monasterio sobre la colina, que es el monasterio carmelita de Wadowice. Y ahí en ese sitio fue cuando Karol Wojtyła recibió la primera y verdadera lección sobre la devoción mariana, la devoción al escapulario. El mismo Juan Pablo II se recuerda de eso, donde sus experiencias marianas comenzaron.
Y el signo tangible de esto, como les decía, es el escapulario, desde que él era un jovencito. El monasterio de la colina ha formado la devoción mía en María desde que yo era un jovencito. Eso lo recordó el Papa. Y luego, cuando yo era un estudiante, hasta la graduación de secundaria, el Papa recuerda esos dones y esos misterios. Esta fue solamente la primera etapa de un adolescente y después del Calvario que se avecinaba, y cuando él visitaba Fátima y todos los otros santuarios durante sus jornadas apostólicas. Voy a recordar una anécdota. Se dice que cuando Karol Wojtyła fue investido como obispo de Cracovia, había muy pocos seminaristas. Entonces él hizo una apuesta con María. Dice, visitaré tantos santuarios como tantos seminaristas me mandes. El seminario estaba lleno y al final de todas esas jornadas él terminaba visitando una casa mariana, porque si alguien quiere hacer una apuesta con María, tenga que tener cuidado, porque María juega en serio. L'impronta carmelitana della spiritualità mariana di Wojtyła rimase fondamentale per la formazione del suo motto Totus Tuus. La presenza di Maria nella via del Carmelo non è tanto un aspetto pietistico quanto la presencia de María en la vida del Carmelo no es necesariamente un aspecto de piadosidad, pero sí le permitió a Juan Pablo II concentrarse en la persona de Cristo, y que la espiritualidad mariana es cristocéntrica, es de la Santísima Trinidad, de la Encarnación y de la Redención. Entonces esa influencia carmelita fue la que le ayudó a él en su lema Totus Tuos, todos tuyos. Y la existencia actual de su propia consagración, que le permitió enfocar su fe directamente en Cristo y que está enraizada en el misterio de la Santísima Trinidad y de la Encarnación. No es que no tenga significado que el motto de los carmelitas era de la Edad Media, que decía todo carmelita es mariano o todo carmelita pertenece a María. Ho avuto occasione di studiare vari aspetti della vita vari aspetti della spiritualità carmelitana nella vita di Giovanni Paolo II. Tuve la oportunidad de estudiar diferentes aspectos de la espiritualidad carmelita que influenciaron en la vida de Karol Wojtyła. Podría decir que él verdaderamente formó su vida espiritual en las enseñanzas que recibió en el monasterio carmelita de Wadowice. Quizás no todo el mundo sabe que cuando él era un joven, él quería hacerse un carmelita.
no, non possiamo riceverti. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando él fue a tocar la puerta en el monasterio de Wadowici, el padre prior le dijo, no, no te podemos recibir. Che i nazisti hanno imposto la chiusura del noviziato a Cracovia. Eso no era posible porque los nazis habían cerrado la posibilidad de Ma io penso unirse che questa è stata veramente al noviciado de Cracovia. anche questo un segno della vittoria di Dio nella storia. Pero yo pienso que esto también es una señal de la victoria de Dios Probabilmente en la vida de Karol Wojtyła. povero frate carmelitano non sarebbe diventato papa. Casi seguido que un fraile carmelita no hubiera podido ser papa. Al posto di questo abbiamo avuto un papa profondamente carmelitano. Pero entonces sí tenemos a un papa profundamente carmelitano. Queste esperienze erano molto importanti nella vita di Karol e fecero sorgere in lui una devozione viva e autentica che andava al di là dei sentimenti provocati dalla suggestività dei luoghi mariani. Infatti, benché si recasse volentieri ai santuari mariani fin dall'infanzia, non si limitava ad esprimere il suo profondo legame e amore a Maria solo in qualche santuario ben preciso. La sua devozione a Maria era ad un livello ben più profondo ed era indipendente da un unico modo di esprimerla. Estas experiencias eran muy importantes en la vida de Karol Wojtyła y brotaron en él esos sentimientos tan subjetivos de la orientación carmelita. Él, cuando iba a los santuarios marianos desde niño, no se limitaba a pocos santuarios, sino que él, sus lazos y su devoción y su amor por María no dependían de ninguna manera singular de una sola manifestación, sino que de todas las manifestaciones marianas. E la profonda crescita della spiritualità mariana nella sua vita avvenne negli anni dell'occupazione nazista, che coincidono con gli anni della sua giovinezza, maturazione umana e cristiana, lotta per la sopravvivenza e il discernimento vocazionale. Durante la ocupación nazi, un crecimiento espiritual mariano se dio en la vida de Karol Wojtyła, porque era en sus años de su juventud y su madurez cristiana, y también fue el tiempo de la lucha por la sobrevivencia y el discernimiento de su vocación espiritual. Rilevanza svolse nella vita del giovane Wojtyła Jan Teranowski, umile sarto che con la sua profonda fede e amore per il Signore divenne guida spirituale di molti giovani presenti a Cracovia in quell'epoca. En este periodo de tiempo, una decisión muy importante fue ayudada por Jan Teranowski, cuya profunda fe le hizo que él se volviera el guía espiritual de Karol Wojtyła. Permette di osservare come la sua devozione alla Madonna, che all'inizio era di tipo tradizionale, si approfondì soprattutto attraverso la lettura del trattato sulla vera devozione alla Vergine Maria di San Luigi Grignon de Montfort, che gli aveva raccomandato proprio Teranowski quando il giovane Karol lavorava nella cava. El estudio de este periodo de la vida del Beato nos hace notar cómo su devoción para Nuestra Señora pasó de ser una devoción tradicional que vino a ser una devoción mucho más profunda, y eso se debió también en la devoción a la Santísima Virgen y en los escritos de San Luis Marie Grignon de Montfort. Y fue el padre Kinanowski quien le recomendó la lectura de estos tratados de San Luis María Grignon de Montfort. Aveva organizzato un gruppo del Rosario Vivente e aveva introdotto i giovani a lavorare sistematicamente su se stessi
ed approfondire la propria religiosità. Si può constatare che la solitudine che sperimentò dopo la morte del padre pose quel giovane così profondo di fronte alle esigenze di un rapporto individuale e personale con Dio. E in questo lo facilitava la devozione mariana dell'infanzia, che ormai era diventata personale e realmente vissuta. El mismo padre Piranowski le había hecho formar un grupo del Rosario Viviente de jóvenes y él introdujo a la juventud a un sistema de trabajo sistemático. Y podemos ver que la soledad que Carol vivió después de la muerte de su padre vino a acrecentar esa necesidad de una relación personal y más profunda con Dios, que a ese punto se había vuelto personal. L'incontro con Tyranowski sembra essere stato determinante nella vita di Karol Wojtyła, non solo perché ha portato all'approfondimento della fede e alla instaurazione di una relazione più personale con Dio, ma anche perché di conseguenza lo ha aiutato a scoprire la vocazione sacerdotale. Jan Tyranowski ha contribuito al risveglio di una marcata sensibilità contemplativa del suo giovane amico e gli aveva trasmesso una profonda spiritualità mariana. L'uso intelligente dell'esperienza della sua guida spirituale contribuì a far scoprire al giovane Karol una forma di religiosità che lo aiutò nel discernimento vocazionale. El encuentro con Jan Tyranowski fue muy decisivo en la vida de Karol Wojtyła, no solo porque le dio un aumento de su fe, pero también como consecuencia le ayudó a descubrir su devoción y su vocación sacerdotal, y le imprimió a su amigo joven la profunda espiritualidad mariana y le hizo ser de una fe más profunda y subjetiva, y descubrió cómo la formación religiosa le ayudó a descubrir y discernir sobre su verdadera vocación. Yo pienso que dentro de este contexto es muy importante ver el papel que el padre Tyranowski tuvo sobre Karol Wojtyła. Ustedes sabrán que Karol Wojtyła durante el Concilio Vaticano II fue un gran promotor del conocimiento de los laicos en la Iglesia. Durante el Concilio Vaticano II. También fue presidente de la Comisión Polaca que estaba a cargo de los laicos. Y él sabía que la santidad comenzaba en la familia, y que también las vocaciones nacen de la familia. Según laicismo santo, no habría sacerdotes santos. Y yo pienso que esto, una cosa que se está presente en esta asamblea, donde hay jóvenes, donde hay familias, donde hay laicos, aparte de los religiosos. El Papa confiaba en los laicos,
porque él estaba interpretando la confianza de Dios en las familias y en los laicos. Tenemos de no de tratar de disolver o de desestimar esta confianza. Si vede con chiarezza come nel giovane la vocazione al sacerdozio era maturata attraverso un legame molto stretto con il culto mariano. Riteneva infatti che la consacrazione di sé alla Vergine fosse il punto di appoggio per donarsi totalmente a Cristo. La madurez de verdadera devoción a Nuestra Señora, que culminó en su consagración personal, le ayudó a afirmar en su llamada que le hizo el Señor al sacerdocio, en el joven. Y así esa vocación al sacerdocio vino a madurar con esa influencia mariana. De hecho, él creía que su consagración al Inmaculado Corazón de María le dio los frutos y las pautas necesarias para consagrarse como sacerdote. Pochi giorni prima della sua morte, quando il 24 febbraio 2005 gli fu praticata la tracheotomia, si risvegliò dall'anestesia già nella sua camera di degenza al Policlinico Gemelli. Il Papa sofferente non poteva parlare. Si fece dare da Suor Tobiana un cartoncino rigido con un pennarello scrisse in polacco: "Cosa mi hanno fatto? Ma totus tuus." Toda la riqueza cristiana y humana da fruto y que podemos ver en ese gesto que él tuvo unos 8 días antes de su muerte, en febrero 24 de 2005. A él le hicieron una traqueotomía. Cuando él se despertó después de la cirugía, ya estaba en su cuarto en el Policlínico Gemelli. El Papa sufría mucho porque no podía hablar. Entonces pidió a Sister Ljubljana un papel donde él escribió: "¿Qué me han hecho? Pero soy todo tuyo." Esa es una parábola que viene del entusiasmo de la juventud con el obsequio generoso de él mismo a Jesús a través de María y la consagración que le hizo y su entrega a la vida eclesiástica. Esta parábola, si se quiere, cubre toda la vida de Karol Wojtyła, donde la influencia mariana es una constante en progreso, donde todo determina su vida. Sua Eccellenza Monsignor Mokrzycki questa mattina. Allora, facendo mio quello che lui ha detto, vorrei semplicemente dire che il Papa era completamente immerso nella preghiera e per lui la preghiera costituiva l'essenza della sua vita, l'acqua che beveva, il pane di cui si nutriva. Hay muchísimos testimonios que presentan a Juan Pablo II como un hombre de oración plena.
Y la oración para él era el pan que él comía y el agua que tomaba. La vicinanza mariana non poteva pertanto mancare nel momento drammatico dell'attentato e nel periodo che lo seguì. Il breviario, la preghiera, specialmente il Santo Rosario, erano così importanti per lui, infatti. Per tutto il periodo del suo ricovero al Gemelli, il Santo Padre celebrava la Santa Messa ogni mattina con i suoi segretari, recitava il breviario e il Santo Rosario ogni giorno, così come durante il mese di maggio recitava le litanie e nel mese di giugno di sera quelle del Sacro Cuore. La proximidad o la presencia de María nunca dejó de manifestarse en la vida de Juan Pablo II durante el atentado que él tuvo y los años después. El tiempo que él pasó en el Hospital Gemelli, el Santo Padre celebraba la Santa Misa con su secretario y además rezaba el breviario y el rosario durante el día. En el mes de mayo, él rezaba las letanías marianas y en el mes de junio las letanías al Sagrado Corazón. Mariana costituiva per Giovanni Paolo II un momento di particolare esperienza della familiarità e vicinanza con la figura della quale rimase privo nel senso umano sin dalla fanciullezza. La oración mariana era para Juan Pablo II, donde se acentuaba esa proximidad y esa familiaridad a esa figura que fue tan significativa desde su niñez. Mario Agnes, che per diversi anni era direttore dell'Osservatore Romano, pubblicato in un piccolo libretto, che fu testimone di uno di questi intimi incontri con Maria. Los relatos del profesor Mario Agnes, que fue por muchos años el director del Observador Romano, hay un folleto que tiene un folleto significativo que habla de los encuentros y de las pruebas que él tuvo. Il colloquio con la madre nel suo santuario di Częstochowa, nell'ultimo viaggio in Polonia mi capitò di assistergli. La cappella dove la Madonna è molto piccola. Nel cercare un po' di spazio per inginocchiarmi mi accorsi solo all'ultimo che ero tanto vicino al Santo Padre da toccarlo quasi. Pregava. Ed ad un certo momento pregava quasi a voce alta. Io non so che cosa si siano detti, ma è stato un colloquio eccezionale. Sembrava non finire. Quell'incontro con la mamma sconvolse tutto il programma della visita e io di quel viaggio mi porto dentro quel colloquio senza averne capito una parola, o forse avendo capitele tutte. El profesor escribe: la conversión de la madre en el santuario de Częstochowa que tuvo Juan Pablo II en su último viaje a Polonia. Yo estuve presente en una capilla muy pequeña que yo tuve la fortuna de quedarme y lograr entrar en el último momento, y me doy cuenta de que estoy tan cerca del Santo Padre que lo puedo tocar. Y él empezó a orar en una voz alta. Yo no sabía lo que él estaba diciendo, pero era un coloquio excepcional. A pesar de que yo no entendía, sí sentía que ese encuentro con la mamá me hizo ver y atesorar que esa conversación, aún sin entender una palabra, sabía que era una comunicación especial con la madre. Mariana della preghiera di Giovanni Paolo II e il suo legame con la sua diocesi di Roma. Otro aspecto que está unido a la presencia mariana en la vida de Juan Pablo II fue sus nexos con su diócesis, la diócesis de Roma.
Monsignor Mokrzyczki questa mattina questo rapporto di amore tra il pastore e la sua chiesa. Monseñor nos recordó esta mañana de la relación entre el pastor y su iglesia. Richiamare ancora le parole del professor Agnes, che era testimone di uno di questi momenti di intensità di preghiera del Papa per la sua diocesi. Y quisiera traer de nuevo los escritos de los profesor Agnes, que estaba presente con el Papa, y recuerda este evento. Il rosario recitato dalla terrazza del suo appartamento privato per la sua diocesi, per tutta la Chiesa, per il mondo, per i sofferenti. El rosario que él rezaba en la terraza privada, lo rezaba por toda la iglesia, por su diócesis, por sus sacerdotes. Perché non viene anche lei? L'ho seguito e così ho capito il valore di quel rosario. Un momento di alta veglia sulla città. Guardi, mi diceva talvolta tra un mistero e l'altro, indicandomi i diversi edifici del Vaticano e di Roma. A un certo momento mi fece rimanere di stucco dicendomi: lì in quel palazzo c'è anche la sua casa. E poi allargava lo sguardo verso la città, vedeva tutto, sapeva tutto. Conosco meglio io Roma, diceva sorridendo. El rosario, en la terraza de su apartamento privado, rezaba por la diócesis, por toda la iglesia, por el mundo y por los que sufrían. En una conversación con el Papa, puede oírle sus palabras. Vamos a rezar el rosario. ¿Por qué no vienes? Yo lo seguí y pude entender el valor de esa oración. Él me dijo, mira, entre un misterio y otro, mostrándome los diferentes edificios del Vaticano, y un momento que me impactó diciendo, ese edificio, esa va a ser tu casa. Y podía ver todo y sabía de todo. Yo conozco Roma mejor que tú. In quel racconto traspare quella caratteristica del beato che riusciva a immedesimarsi con i sentimenti dei suoi interlocutori e parlare con loro in modo tale che tutti, anche partecipanti alle grandi assemblee, avevano la profonda sensazione di partecipare ad un incontro molto personale nel quale il Papa si indirizzava a ciascuno di loro. Il segreto di questo fenomeno, come si deduce, non stava in particolari tecniche di comunicazione, ma nell'autentica partecipazione alla vita della gente attraverso la preghiera mariana. En sus memorias, una característica sobre la oración mariana, como él hacía sentirse que la persona que estaba hablando con él le hablaba de una forma tal de que todo el mundo sabía el sentimiento profundo de que estaba participando de una reunión extremadamente personal, donde el Papa les estaba hablando a todos y cada uno de los que estaban presentes ahí. No se era a través de comunicaciones, de técnicas comunicaciones especiales, sino que era a través de una firme y profunda oración mariana. La spiritualità del Papa come capacità di guardare tutto con gli occhi di Maria. Como estaba diciendo, uno de los testimonios recibidos hablan de la espiritualidad papal con la habilidad de recordar todo y guardar todo a través de los ojos de María. Aveva i sentimenti così profondamente paterni, perché da Maria, madre della Chiesa, imparava ad amare la Chiesa con i sentimenti di una madre, perciò li traduceva in sentimenti del Padre. Ella veía todo a través de los ojos de María, así que él podía verlo con sus ojos paternales y a través de la maternidad de María,
Y a través de esa mirada maternal de María, él como Papa podía ver las cosas basadas en la espiritualidad de María. In realtà, per Giovanni Paolo II, Maria doveva rappresentare un archetipo del cristiano. In lei vedeva la creatura perfetta e la perfetta discepola. Non si può non collegare l'itinerario spirituale mariano con la sua capacità di guardare ogni uomo come immagine di Dio e di conseguenza farsi prossimo ad ogni persona incontrata, accogliendola nel proprio cuore. A questo proposito appare significativo quanto contenuto in uno scritto custodito presso la postulazione. María como maestra, María era la representación de Dios. En ella él podía ver a la discípula perfecta, la perfecta evangelizadora, y su habilidad de ver a todos los hombres, a todo joven, a todo niño, con los ojos de María, haciéndoles que se sintieran bienvenidos en su presencia. Esto es parte de la postulación, esta espiritualidad. Una volta il Papa mi ha spiegato che Maria porta dentro se stessa Gesù, proprio come ogni uomo che deve portare nel proprio cuore le persone che ama, per generarle nella vita eterna, cioè nella vita vera. L'uomo nasce vuoto ed il destino della vita è invece di lasciare che la presenza degli altri ci riempia, e lui portava davvero nel suo cuore tutti. Estos testigos escribieron una vez que el Papa tiene, que María tiene en sí a Jesús, de la misma forma de que el hombre debe que guardar en su corazón a aquellos que él ama, para guiarlos a la vida eterna, que es la verdadera vida. El hombre nace y su destino es buscar su salvación, y él confiaba muchísimo en su corazón para que esto se realizara. In questa capacità propria dei santi di sentire la responsabilità per la salvezza della gente sta il segreto dell'azione pastorale del Papa, portata instancabilmente con tenacia e determinazione nonostante il progredire della sua malattia. Questa capacità, radicata nella particolare sensibilità umana, acuita dall'incontro con Dio, preparava la strada di incontro con ogni uomo che doveva essere portato alla vita eterna. Probablemente su habilidad de sentir esa responsabilidad por toda la gente pertenece a los santos. Y este es el secreto de la acción pastoral del Papa. La actividad personal de que él incansablemente lo llevaba con mucha tenacidad y determinación es parte de su apostolado, y esa era una habilidad que estaba tremendamente enraizada en su naturaleza. Era una forma de abrir camino para cualquier encuentro con cualquier hombre o otra mujer, para traer a él o a ella hacia el camino de la vida eterna. Era impressionato dalla carica umana e spirituale con cui il Papa andava incontro alle folle. Ogni suo spostamento, in aereo, auto, elicottero, eccetera, era accompagnato dalla preghiera svolta in silenzioso raccoglimento. Giunto sul posto, con pochi gesti e poche parole, entrava immediatamente in contatto con la gente radunata e faceva loro sentire la sua prossimità. Ognuno prendeva coscienza di essere importante per il Papa. Dopo qualche momento di questo contatto, abitualmente il Papa si inginocchiava davanti alla grande croce o all'immagine della Madonna ed entrava in profonda preghiera. Los que podían observarlo de cerca en sus jornadas apostólicas estaban siempre impactados por la fuerza espiritual
que presentaba el Papa, así fuera en un helicóptero, en un avión, en un automóvil. Él iba acompañado siempre de la oración silente. Una vez que él llegaba a un destino, con pocos gestos y con pocas palabras, él se entraba en contacto con la gente que estaban reunidos para verle. Él establecía ese nexo especial con cualquier persona que lo quería ver. Y después de un cierto tiempo con este contacto, él se arrodillaba frente al crucifijo y entonces entraba en un estado profundo de oración. Pienso que esta capacidad de sentir esa proximidad de Dios era la habilidad de observar todo a través de los ojos de María. Y la consecuencia sucesiva de esta habilidad era aquello que el Papa llamaba la fantasía de la caridad, porque su habilidad de acercarse a las personas no era una habilidad, no era una técnica, más bien era la capacidad de sentir en él la verdadera necesidad de la persona, de su interlocutor. Y dar una respuesta concreta a esa persona. Cuando esta mañana la Madre Adela nos hablaba de nuestra necesidad y de tener conciencia de hacer el bien para desterrar el mal, yo pienso que en este punto debemos de pensar podemos hablar de esta fantasía de la caridad, que no podemos desarrollar esa fantasía de la caridad sin un verdadero amor por el prójimo. Todas las personas que nos encontramos es una ocasión para probar esto. Que cualquier persona con que nos encontremos, que evoque esa fantasía de la caridad. Del Beato Giovanni Paolo II con la Madre di Dio e la sua capacità di guardare il mondo con gli occhi di Maria ha inciso indubbiamente sul suo approccio con il mondo femminile. Mi viene alla mente la testimonianza di una donna musulmana che nella lettera che ha fatta pervenire alla postulazione poco dopo l'apertura della causa ricordava che non si è mai sentita così valorizzata nella sua femminilità come avveniva quando sentiva parlare Giovanni Paolo II di María. La relación profunda de Juan Pablo II y esa habilidad de ver al mundo a través de los ojos de María, él influenció mucho su conducta para con el mundo femenil. Y uno de los testimonios más impactantes viene de una mujer musulmana, de una vez que se abrió la causa de la canonización. Dice que nunca se sintió tan cuantificada y tan magnificada cuando ella escuchaba a Juan Pablo II hablar acerca de la Virgen María. En cuanto hablando de María como un símbolo de la santidad, nos da un poco una guía para hablar de la relevancia de la presencia de la Virgen Santísima en la conducta de Juan Pablo II.
custodita nello studio privato del pontefice e alla fine consegnata a lui. Había un elemento mariano muy importante, que fue su acercamiento a la Iglesia Ortodoxa. Y esto lo vemos en el regalo que él le hizo al patriarca ortodoxo como Nuestra Señora de Kazán. Nei viaggi apostolici, ove erano forti presenze musulmane, Giovanni Paolo II non ha mancato mai di avere un incontro con loro, richiamando sulla scia del concilio gli aspetti comuni tra la fede cristiana e quella islamica, la fede monoteista nell'unico Dio creatore del mondo e la paternità abramitica, la venerazione di Gesù come profeta e di Maria, la fede come sottomissione a Dio, la fede nel giudizio finale, la preghiera, l'elemosina e il digiuno come elementi essenziali della vita del credente. Las jornadas apostólicas donde había una presencia musulmana muy fuerte, Juan Pablo II nunca evitó el tener reuniones con ellos, sino que más bien se reunía con ellos y hacía resaltar los los aspectos comunes de ambas fees. Una fe como una sumisión a Dios, fe en la oración, en el ayuno, como partes esenciales de la vida religiosa. Mi viene in mente un racconto che mi è stato consegnato dall'amico ebreo del Papa, Jerzy Kruger. Jerry Kruger era un judío amigo del Santo Padre, que le dijo a él una historia. Cuando eran niños pequeños, vivían en Wadowice. Quando Carol serviva la messa, durante la messa è entrato in chiesa Jerzy, Giorgio, che era ebreo. Un día de que Carol estaba de acólito en la misa, este amigo de él entró a la iglesia. Él era un judío. Y una señora que sabía que Giorgio era hebreo y le dice: tú no puedes estar aquí, vete afuera. Y Carol vio esto durante la mesa, terminó la mesa, fue afuera, ha abrazado a su amigo y le ha dicho: Peccato che la gente non si ricorda che siamo figli dello stesso Padre. Siento mucho que la gente no recuerda que somos hijos del mismo Padre. Y este pequeño episodio de la infancia, el ecumenismo estaba presente profundamente en su capacidad y en la presencia de María como madre de Jesucristo y madre de todos nosotros sus hijos. Él veía todo con los ojos de María. È ora di finire. Mother, should I finish? Yes, finish. Oh. Madre, ¿puedo terminar? Allora, so I will continue. Entonces voy a continuar por unas cuantas páginas. L'attentato del 13 maggio 1981 sicuramente costituisce in un certo senso un momento di svolta cruciale nel suo ministero. La certezza dell'intervento materno di Maria che ha fatto deviare il proiettile ha avuto un notevole impatto sulla vita di Karol Wojtyła, vissuta d'ora in poi con la chiara percezione di averla nuovamente donata. El atentado que hubo el 13 de mayo de 1981 representa un punto muy crucial, y ciertamente que la intervención maternal
de María en desviar esa bala tuvo un impacto profundísimo en la vida de Karol Wojtyla, y él vivió con la certeza de que había recibido la vida por segunda vez. Con la Madre di Dio, ma ebbe notevoli conseguenze nel modo di esercitare il proprio ministero. Lo spirito con il quale il Papa ha vissuto quel momento dimostra tutti i connotati della disposizione interiore di un martire. Este hecho no solo incrementó su relación con la señora, pero sí generó muchísimos tiempos que él ejercitó durante su ministerio. Y este hecho mostró todas las características internas del martirio. Per così dire da fuori. Nell'attentato del 13 maggio Giovanni Paolo II fu come ridonato alla Chiesa. La mano della provvidenza l'aveva salvato da morte certa e lui si immedesimava con una convinzione ancora maggiore nel disegno di Dio, in ciò che il Signore aveva previsto per lui. Tutte le parole pronunciate a ridosso dell'evento testimoniano questo stato d'animo di sottomissione totale alla volontà di Dio. Maria aveva deviato il corso del proiettile sparato per uccidere, e dunque il suo voto totus tuus diventava ancora più di prima programma di vita e di apostolato. Senza dubbio l'attentato ha avuto in Wojtyła l'effetto di renderlo ancora più determinato e ancora più coraggioso nell'adempimento della missione pastorale. Più determinato, ma anche più affidato al Signore, più abbandonato al suo volere. Es muy significativo este evento, que si se puede decir que ese atentado al 13 de mayo de 1881 vino a ser una manifestación más que la mano de la providencia le salvó de una muerte cierta y lo hizo que él regresara con una mayor convicción. Y por eso hay testimonios de una sumisión total a la voluntad de Dios. Así que su lema, totus tuos, viene a ser mucho más significativo que antes. Sin duda, el atentado contra Juan Pablo II a él lo hizo más dispuesto a continuar en su apostolado y al mismo tiempo mucho más confiado en la misericordia divina y en la presencia de la Virgen María. Profondamente cristiano, offrendo la sofferenza per il bene della Chiesa e perdonando all'attentatore. L'attentato al Santo Padre non ha cambiato il suo atteggiamento d'essere vicino alla gente. Non ha limitato i suoi incontri diretti con la gente durante i pellegrinaggi e le udienze. Il Santo Padre era consapevole che la sua miracolosa sopravvivenza fosse dovuta alla Madonna. La consapevolezza della vita ridonata e salvata per la mano materna di Maria confermò nel pontefice la certezza della missione da portare avanti fino al momento in cui Dio stesso l'avrebbe considerata compiuta. Questo rafforzò in lui la determinazione nel voler portare avanti il proprio ministero finché la provvidenza divina lo avesse voluto. Juan Pablo II, ese evento fue una obediencia a la voluntad de Dios y con un espíritu profundo. Ese atentado le cambió su actitud para con la gente. No restringió sus encuentros directos. Y ese milagroso sobreviviente de su atentado era presencia de la presencia maternal de María, de que él tuvo que hacerse para adelante en el momento del atentado, y él vivió una fuerza interna que la divina providencia le brindó a través de los ojos de María. Quando la malattia si è fatta pesante, qualcuno
diceva Santo Padre, forse è opportuno pensare a ritirarsi, a dimettersi. Cuando la enfermedad se agravó, alguien sugirió que el Santo Padre se retirara. Lui rispondeva, Cristo non è sceso dalla croce. Y él respondía, Cristo no renunció a la cruz. Lui ha dato un grande incoraggiamento a tutti coloro che con Cristo portano la sua croce di sofferenza, solitudine, vecchiaia, malattia. Y con esto Él nos dio a todos un gran ejemplo, aquellos que sufren de enfermedades, de soledad. Non c'è dubbio che in questa drammatica esperienza e nel modo in cui Giovanni Paolo II ha vissuto si trova la chiave di lettura di tutti gli anni successivi delle scelte da lui operate. No hay duda de que esta experiencia traumática, especialmente de la forma de que Él la vivió, y influenciaron mucho todas las decisiones que Él hizo durante los años subsiguientes. Fu l'atto di affidamento a Maria, voluto dal Papa e preparato da lui personalmente con il testo da lui già scritto prima del 13 maggio per la celebrazione programmata nella Basilica di Santa Maria Maggiore per il pomeriggio del giorno di Pentecoste, 7 giugno, in occasione del 1600 anniversario del primo concilio costantinopolitano e 1550 anni del concilio di Efeso. Una de las consecuencias de más importancia fue su acto de confiar en María, que él mismo preparó su consagración usando textos que terminó de escribir en medio 13 y fue leído en la celebración de Pentecostés en la Basílica de Santa María la Mayor. Fue el aniversario del primer concilio de Constantinopla y del concilio de Éfesos en el año 1550. Sarebbe stato fisicamente presente, ma desiderava che fosse reso bene il senso delle parole di affidamento dell'umanità alla Madonna, scritte nei giorni immediatamente prima dell'attentato. Tale atto di affidamento fu poi da lui rinnovato 7 anni dopo con un testo più ampio, più completo, in piazza San Pietro davanti alla statua della Madonna di Fatima, il 25 marzo dell'anno mariano 1988. Él no pudo estar físicamente presente, pero él deseaba que el significado de esta confianza, de esta consagración a la Virgen Santísima, fuera comunicada a todas las iglesias. Él renovó ese acto 7 años después, escribiendo un texto más completo. Lo leyó en la plaza de San Pedro, enfrente de la estatua de la Virgen Santísima, el 25 de marzo de 1988. L'intervento di Dio nella propria vita sicuramente ha acuito l'attenzione alla lettura teologica della storia, così evidente nella percezione del mondo da parte del Beato. L'attentato del 13 maggio rappresentò certamente un evento epocale, non solo nella storia della Chiesa, ma anche nella sua storia personale. Egli ritornava spesso a quell'evento per comprenderne il senso, come d'altra parte hanno rilevato innumerevoli suoi interventi, soprattutto quelli relativi a Fatima, ai suoi segreti e al posto provvidenziale di Maria nella vita del Papa polacco. D'altra parte, l'attentato diede a Giovanni Paolo II la consapevolezza chiara e precisa della forza che voleva contrastare e soffocare la sua opera e la sua persona. El haberse referido por sus propias manos a este atentado que él tuvo se refiere a la percepción histórica de que la percepción del mundo y de él mismo era que la mano de la providencia fue la que le salvó la vida.
Y no solo fue un evento épico en la historia de la Iglesia, pero sí en su propia vida. Y él constantemente se refería a estos hechos. Por ejemplo, en todos los otros discursos acerca de los secretos de Fátima o de la importancia de la presencia de la Virgen María en la vida de todos los cristianos, y todos esos poderes que querían sofocar su apostolado. Maria ha avuto secondo il Papa un ruolo privilegiato. Lo ha sperimentato e vissuto nell'arco di tutta la sua vita. La certezza dell'intervento divino stava a fondamento della sua attività. Si sentiva strumento nelle mani di Dio. I suoi sforzi apostolici venivano compiuti da lui in ottica di fede. La sua fede lo portava alla speranza, certezza che con Dio e con l'ausilio della Madonna il mondo può cambiare. La conferma di questo sono i suoi viaggi apostolici. De acuerdo con el Papa, María tenía un rol preponderante en la historia de la Iglesia. Él mismo experimentó eso en su vida. Estaba con toda la certeza de que la intervención divina prevalecía en todas sus actividades. En sus esfuerzos apostólicos fueron concebidos a través de la fe. Esa fe que le estaba trayendo a la esperanza y a la certeza de que con Dios, tomándolo en cuenta a diario, el mundo podía cambiar, y sus jornadas apostólicas confirman esto. È noto come qualche tempo dopo il crollo del muro di Berlino, quando parlava di questo avvenimento, disse: la Madonna ora ha fatto la sua parte, adesso tocca a noi. Esto también era un reto para el Papa. Era un reto que le forzaba a tomar todos estos momentos de gracia. Es muy conocido que después de la caída del muro de Berlín, él dijo: ya Nuestra Señora hizo su parte, ahora nos toca a nosotros. Percorse da correnti profonde della grazia, eppure anche abitate dalla forza del male. Insomma, era una spiritualità geopolitica che lo spingeva a vivere il proprio impegno politico come luogo teologico. Così era la sua preghiera che si muoveva sulle terre degli uomini. Juan Pablo II, ella podía ver la historia y la geografía como que si fueran cruzados por corrientes de gracia. Pero en hecho él tenía una espiritualidad geopolítica que hacía que su cometido político hacia un camino de salvación. Esto era lo que él hacía en pro de la raza humana. Lo que dijo que son solo una introducción a ciertas manifestaciones de la certeza que tenía Juan Pablo II de que el triunfo de Dios y el triunfo del corazón de María se tenían que dar. Que la fede profonda nel trionfo di Dio passa attraverso la consapevolezza che l'uomo ha della propria responsabilità di diventare collaboratore di questo trionfo. Lo que te quiero enfatizar es que su fe profunda en el triunfo de Dios requiere de la responsabilidad humana de participar en esto. Voy a para lo que dijo el Papa, que dice: ya la Madre hizo su parte, el resto nos toca a nosotros.
Eso es un mensaje para nosotros. Quanto contenuto in questa, qui è scritto breve, ma non era breve, presentazione, costituisce soltanto l'indicazione dei fondamentali campi applicativi della spiritualità mariana del Beato Giovanni Paolo, il Papa del Totus Tuus. El contenido de esta breve presentación, que no fue tan corta, es solamente una pequeña introducción a los fundamentos de la espiritualidad mariana del Papa Juan Pablo II, el Papa Totus Tuus. Il profondo legame di Karol Wojtyła con la Madre di Dio, espresso con il motto del suo episcopato, costituisce humus teologico, affettivo e spirituale nel quale cresce e si muove l'azione umana e apostolica del pontefice, che di tutta la sua vita ha fatto un'oblazione a Dio per il bene della Chiesa e dell'umanità intera. Lo que así es muy claro para nosotros, de que estaba en su moto episcopal y la impresión espiritual y la acción humana que él tenía en su pontificado, que hizo de su vida y de su dedicación a Dios, a la Iglesia y la devoción a María. Che non accentra l'attenzione su se stessa, ma a modo di lente di ingrandimento permette a Giovanni Paolo II di penetrare il mistero di ogni essere umano che attende colui che è l'unico che può dare risposte alle sue attese più profonde, Gesù Cristo, l'unico Salvatore del mondo. María es la que no trae ascensión para ella misma. Como una magnificadora, ella le permite a Juan Pablo II que penetre en esos misterios de la salvación, para que Jesucristo, el único Salvador del mundo. Muchas gracias. Damos gracias a Monseñor Oder. We desire to give thanks to Monsignor Oder and to Enrico for doing such a great translation. Yo creo que es difícil dar gracias. I believe it's very difficult to give thanks to the one who's in charge of bringing Jean Paul to the altars. Creo que es difícil, ¿verdad que es difícil dar gracias a quien está encargado de elevar al Beato Juan Pablo II a los altares? La luz que Cristo ha depositado en el corazón de Juan Pablo debe brillar a todos los hombres y le corresponde a usted ponerlo encima de la montaña. The light of Christ that shines so much in Jean Paul's heart must shine in the whole world, and it is his mission to put him on the top of